Vamos entonces con nuestro primer especialista, le damos la más cordial bienvenida, ya está junto a nosotros el doctor Álvaro Yancaquio, quien es médico infectólogo y que ya está en esta conexión a esta hora de la mañana con nosotros. ¿Cómo está, doctor? Es un gusto que pueda hoy día darse el tiempo de estar con nosotros en esta conversación. Bueno, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, me gustaría que me parta comentando cómo poder definir el concepto de lo que es la influenza. La influenza es una enfermedad viral que tiene algunos parecidos al SARS-CoV-2, al coronavirus, y que nosotros tenemos a veces un problema conceptual. Confundimos lo que es el resfrío común, que es producido por unos virus que habitualmente se llaman rinovirus, y que lo que provocan es un poco de congestión, un poco de malestar general, y que suele ser una patología bastante benigna y que cede rápidamente. En cambio, la influenza es una enfermedad mucho más severa, con compromiso de estado general, con fiebre alta, con compromiso pulmonar, y que en personas que tienen problemas inmunitarios, que tienen problemas pulmonares, que tienen enfermedades concomitantes, puede causar enfermedad grave que puede llevarlos a hospitalización, incluso a unidad de cuidados intensivos, y provoca mortalidad. Por eso, anualmente se hace una campaña de vacunación contra influenza, que no es lo mismo que resfrío común. Muchas veces nosotros lo usamos como sinónimo, pero son dos enfermedades absolutamente distintas. Si pudiésemos hacer un cuadro explicativo entre un resfrío común y la influenza, ¿cuáles vendrían siendo los síntomas y las principales características entre un cuadro y otro para que la gente le quede claro en casa por si es que está quizás con algunos síntomas? A ver, primero la fiebre, el síntoma eje es la fiebre, y la fiebre en la influenza es alta, más de 38, más de 38,5. En los cuadros de resfrío común suele cursar sin fiebre o con poca fiebre, 37,7, 37,8. Es raro que pase de 38. Segundo, la parte respiratoria, la afección respiratoria, en el caso del resfrío común suele ser importante en el sentido que hay congestión nasal, hay mucho eliminación de moco a través de la nariz, por ejemplo, hay congestión a veces a nivel de los ojos. A diferencia de la influenza, que es una enfermedad más seca en ese sentido. Ahí tenemos entonces dos características. Es pulmonar. Ahí tenemos dos características que hacen que sean súper distintas. Por lo general, los resfríos comunes no tienen más fiebre de 38 y la influenza, por lo general, sí va a tener mayor fiebre. Y en caso del resfrío, siempre el resfrío es más líquido, ¿no? Es más con mucosidad. Y entonces la influenza vendría siendo a ser una enfermedad un poco más seca. Exactamente. Y lo otro es el dolor muscular y el malestar general, que es muy marcado en la influenza. Y la influenza suele ser de inicio muy súbito. O sea, las personas pueden decir, mire, ayer tomé 11 y media hora después empecé con los síntomas. En cambio, el resfrío común suele ser un poquito más larvado, un poquito más lento, de instalación y de desaparición. Y lo otro es que la influenza dura 5 días y a veces más en una persona inmunocompetente. Mire, y si pudiésemos poner también como un tercer cuadro entre el resfrío, la influenza y lo que estamos viendo con la COVID-19, ¿cuáles podrían ser las características de la COVID que diferencia o es ciertamente similar a lo que es la influenza o un resfrío común, doctor? En general, yo diría que el COVID-19 es más parecido a la influenza, sobre todo la cepa original, que fue la que causó el mayor impacto. En cambio, por ejemplo, esta última, la Omicron, se parece más a un resfrío común, o se ha comportado más como un resfrío común, sobre todo en nuestra población que está vacunada. Se ha comportado como un resfrío común justamente por la inoculación, porque justamente tenemos mayores herramientas para poder combatirla y así no se ha hecho quizás tan potente. A ver, una de las cosas que pasa cuando un virus muta es que nosotros decimos paga un precio, y el precio que pagó en este caso el SARS-CoV-2, el virus que produce el COVID, es que perdió lo que nosotros llamamos virulencia, o sea, la capacidad de hacer daño. Es decir, si nosotros teníamos una mortalidad global de alrededor de 2,5 con la cepa original, después con la Delta bajamos a 1 y con la Omicron a 0,1, es decir, hubo un mejor comportamiento, pero además a eso tenemos que agregarle que la vacuna protege, si bien no totalmente, sigue protegiendo y manteniendo altos niveles de protección en la mayoría de las personas. Por eso nosotros llegamos a tener
una cantidad muy importante de casos de Omicron y no tuvimos un colapso del sistema ni de urgencia ni de UCI. Claro. Doctor, Porque y fue siguiendo mucho con el más tema de la inoculación, bueno, tanto con la COVID como con la influenza, ya ha comenzado la campaña de vacunación contra la influenza. ¿Cuál es la importancia de que la gente se motive a inocularse? Porque sabemos que hay sectores que dicen, nosotros no nos vamos a vacunar ni con uno ni con la otra. ¿Cuál es la importancia médica para poder incentivar a la población a que comiencen con todo este proceso? A ver, ustedes comprenderán que el sistema sanitario gasta una cantidad importante de recursos en la vacunación de influenza. Primero porque hay un grupo de personas, sobre todo aquellas que tienen problemas de inmunodeficiencia o que tienen enfermedades pulmonares o que tienen en el fondo algunas comorbilidades que hacen que la influenza sea de mayor riesgo tanto para ser enfermedad grave como para provocar mortalidad. Y además el otro grupo que es tremendamente importante es el personal sanitario, porque como nosotros tenemos que atender a los pacientes, esto puede provocar un ausentismo que haga colapsar el sistema. De ahí que esos dos grupos, la población más vulnerable y la gente que trabaja en el sistema de salud son prioridad y ojalá todo el mundo pudiera vacunarse. Claro. Ahora, quería saber también si es que hay tipos diversos de influenza o es solo un tipo. ¿Cómo saber las características entre un tipo y otra en caso de que existan distintas? Hay muchas. Existe la influenza A, la influenza B y existe una influenza C, pero la A y la B son las más importantes y de esta, la A también además tiene varios subgrupos que nosotros las codificamos de acuerdo a lo que es dos elementos que son la neuraminidasa y la hemaglutinina, por eso hablamos de N y H, N1, H1, N2, H2, etcétera, porque se dan distintos tipos. Y la vacuna, de hecho, se va preparando con la cepa predominante en el hemisferio contrario, es decir, en el invierno del norte, la cepa predominante nos sirve para hacer la vacuna que nos vamos a presentar nosotros y después, de acuerdo a lo que va circulando en el hemisferio sur, se va preparando la vacuna para el próximo periodo invernal, porque esta es una enfermedad claramente estacional, es decir, tiene una predilección por aparecer en el periodo de invierno, como muchas de las enfermedades respiratorias. ¿Y por qué razón? ¿Por el frío, cambios de temperatura? A ver, lo que pasa es que el virus tiene la capacidad de mutar y nosotros decimos que tiene dos grandes posibilidades de mutar. Una cosa que nosotros llamamos drift, que es un cambio menor, en que el virus tiene un cambio, pero todavía no se hace, resistente a la vacuna en forma completa. Todavía hay una actividad. Y lo otro es cuando nosotros decimos que hace un shift, un cambio mayor, y ahí en el fondo se comporta como si fuera un nuevo virus. Claro. Y la vacuna no nos sirve. Por eso la vacunación es anual y la vacuna se va preparando con las cepas predominantes en el hemisferio contrario. Doctor, ¿y qué tipo de influenza podría ser quizás la más peligrosa? La A, por supuesto. Ahora, lo que pasa es que también ha aparecido durante mucho tiempo la famosa influenza aviar, H5N1, que es una mutación que en general se supone que no tenía adaptabilidad al ser humano. Esto se daba fundamentalmente en las aves, ya por eso se llama aviar, porque en las aves y en los cerdos donde hay la mayor cantidad de virus circulante, incluso algunos que no afectan al ser humano. Pero ahí se producen estos cambios de H1, 2, 3 con N1, 2, 3, etcétera, se van produciendo estos cambios, que es una especie de reagrupación genética que producen estas mezclas. Y esa influenza se supone que primero nosotros no tendríamos ninguna inmunidad natural, porque mal que mal, a medida que avanzan los años, nosotros nos vamos exponiendo a distintos tipos de influenza y algo de inmunidad queda. Pero esto, que sería un cambio absolutamente distinto, podría ser, y eso siempre hemos tenido que eso ocurra. De hecho, gran parte de lo que se ocupó como concepto de control de enfermedad para COVID es lo que nosotros hemos estado preparando para un eventual cambio de cepa completo de influenza. Por eso lo pudimos enfrentar con cierta rapidez. Doctor, siempre hablamos de la importancia de que todas las personas que están a nuestro alrededor estén inoculadas.
¿Por qué se hace tan necesario que todo el círculo de personas que nos acompañan, sobre todo si tenemos bebés o pequeños en casa, tenemos que tener entonces nuestra vacuna contra la influenza? A ver, ahí hay un cambio, y qué buena la pregunta, porque, por ejemplo, COVID trataba y se portaba muy bien con los niños. Y de hecho eran fundamentalmente vectores. En cambio, la influenza en los niños provoca enfermedad grave, y lo otro es la embarazada, que es un grupo que nosotros tratamos de proteger con vacuna porque es extraordinariamente susceptible. Entonces, ese es un primer cambio. Y el hecho de que, claro, nosotros si vacunamos, por ejemplo, parte de la familia, pero nos olvidamos de alguien, eso permite que el virus pueda circular. Entonces, nosotros hacemos que el virus circule menos, y esto es tremendamente importante cuando en un grupo familiar o las personas que viven bajo un mismo techo hay alguien que tenga algún problema de inmunidad, algún problema de diabetes, algún problema de enfermedad pulmonar, que esté, por ejemplo, en un grupo especial de riesgo como son las embarazadas. De ahí que lo ideal es hacer un entorno de protección. Y además esta protección se puede hacer con medicamentos, ¿ya? Porque nosotros sí contamos con medicamentos eficaces para el tratamiento de la influenza. Eso sería súper bueno que lo conversemos también, ¿o no? ¿Cuáles son los tratamientos en caso de que estemos padeciendo influenza? A ver, existen unos medicamentos que se usaban antiguamente, que son los adamantanos, que es la amantadina y rimantadina, que prácticamente ya no los usamos porque hay un nivel de resistencia muy alto. Posteriormente aparecieron los inhibidores de la neuraminidasa, dentro de los cuales está el oseltamivir, el famoso Tamiflu, ¿ya? Que tiene una actividad antiviral importante, y actualmente contamos con un nuevo medicamento que se llama Baloxavir, que tiene la ventaja además que es de una sola toma, es decir, una sola pastilla, porque la influenza hay que tratarla lo más precoz posible, porque si la tratamos al quinto día ya la enfermedad pasó sola. Entonces, esto tiene una ventana de oportunidad que son las primeras 24 horas. De ahí la importancia de que nosotros vayamos conociendo cuál es la curva epidemiológica. ¿En qué sentido? En que todas estas enfermedades virales, influenza, adenovirus, virus respiratorio sincicial, SARS-CoV-2, etcétera, se producen como cepas predominantes, o sea, tienen una ola de ascenso, de estadía y después de bajada. Entonces, cuando nosotros estamos con toda la cantidad de influenza, nosotros con fiebre, malestar general, fiebre más de 38, ¿ya? Malestar general, mialgia, etcétera, nosotros podemos dar empíricamente, incluso sin haber conocido el resultado o sin esperar resultados, para tratar de cortar la enfermedad y además cortar la propagación de la enfermedad. De hecho, estos medicamentos también se pueden usar, por ejemplo, en situaciones especiales, por ejemplo, hogares de ancianos, ¿ya? Se pueden usar en gente que está recluida, como internados de colegio, que ya no hay mucho, poblaciones que están muy hacinadas, o a veces cuando sucede que hay situaciones como por ejemplo en nuestro país que están catastrofistas, que tenemos terremotos, tenemos inundaciones, etcétera, y estas personas son llevadas por ejemplo a un gimnasio, a una escuela, y ahí nosotros usamos esta herramienta de profilaxis, es decir, de prevención, en que le damos medicamentos para evitar que circule y que se pueda cortar la enfermedad precozmente. Hay algunas personas que probablemente por algunas características no puedan ser inoculadas contra la influenza, o todos podemos vacunarnos en esta fecha. En general las contraindicaciones de la vacuna son muy pocas. Yo diría que cuando alguien ha tenido una reacción adversa grave a la vacuna de la influenza, uno no debería insistir. Pero, por ejemplo, si alguien se siente un poco congestionado, si alguien tiene 37,5 de fiebre y a lo mejor está no son contraindicaciones para vacunarse. La edad tampoco es una contraindicación para vacunarse, porque en general las vacunas, sobre todo las vacunas actuales, las más modernas, son muy seguras y han sido muy perfeccionadas con respecto a lo que eran a lo mejor las vacunas antes. Y hay una serie de mitos con respecto a las vacunas que no son verdad, que la evidencia científica con respecto a las vacunas es tremendamente favorable. No solo contra la influenza, contra SARS-CoV-2, imagínense que nosotros hemos erradicado, por ejemplo, la viruela del mundo. Eso es un tremendo logro. Uno de los grandes avances también de la ciencia. Estamos a punto de erradicar la polio, que causaba secuelas enormes en la gente que la padecía.
y estamos a punto de erradicarla del mundo. En nuestro país, por ejemplo, el sarampión ya prácticamente no existe. Casi todos los últimos casos, escasos casos que hemos tenido en el último tiempo, valga la redundancia, son casi todos importados, es decir, o es gente que viene de afuera y la trae, o gente que lo adquirió fuera. Dentro de nuestro país no ha circulado. Entonces, el impacto sanitario de las vacunas es enorme. Tenemos una pregunta en relación, ¿cierto?, con el tema que estamos abordando hoy día en el WhatsApp. No sé si lo podemos leer, señor director, para que la gente también se vaya sumando a estas preguntas que pueden completar esta conversación, esta entrevista con nuestro especialista. Cric, cric. Sí. Vamos a... Ya. Ahora sí, estamos en vivo y en directo. Mientras tanto, yo aquí tengo la pregunta que le comentaba, señor director, muchas gracias. Dice, buenos días. Me dicen que entre la vacuna de la influenza y la de COVID hay que tener 15 días de diferencia. ¿Qué opina el doctor Yancaqueo? Gran programa. Un abrazo grande y gracias por escribirnos. Claro, esa es una buena pregunta también. ¿Qué pasa con la inoculación de la influenza y de la COVID-19? ¿Se puede inocular al mismo momento o efectivamente, como hacen la pregunta, hay que esperar 15 días? No, a ver, o las vacunas o se ponen juntas, ¿ya?, o se separan por el equivalente a un mes, 4 semanas. No se pueden colocar una semana una otra. Entonces, sí se pueden colocar, por ejemplo, la de COVID y la de COVID. De hecho, hay varias vacunas para los niños que vienen todas juntas. Vienen 3 vacunas, 4 vacunas, 5 vacunas. Exacto. ¿Ya? Son muy pocas las vacunas que no se pueden colocar juntas. Ya. En este caso, entonces, la de la COVID y la influenza se pueden colocar juntas o esperar un mes de diferencia. Exactamente. ¿Verdad? Yo, por ejemplo, me vacuné con las 2 juntas, la 4ª dosis y la influenza. Ya, no pasó nada. No pasó nada y espero estar protegido. Muy bien. Doctor, otra consulta. Hay muchas mamás que somos súper aprensivas, me incluyo, cuando tenemos bebitos de lactancia o niños menores de 2 años que todavía no tenemos la posibilidad de inocularlos y estamos quizás con algunos síntomas que puedan ser o de influenza o de la COVID-19. ¿En qué momento se hace necesario nosotros acudir a urgencia? Porque muchas veces nos dicen, no, tienes que esperar por lo menos 2 o 3 días de fiebre alta y ahí recién concurrir. Pero ¿cuáles serían aquellos síntomas que nos hacen entender que sí tenemos que llevar a nuestros niños a alguna urgencia? A ver, yo no soy pediatra, pero sí puedo dar algunas notas generales. Indicaciones, claro, rasgos generales. Indicaciones generales. Hay que tener en cuenta de que una de las cosas más importantes que enseñan en pediatría es el aspecto general del niño. Si el niño se ve saludable, si el niño sigue comiendo, si el niño sigue manteniéndose en buen estado general, uno puede diferir. Porque claro, ¿cuál es el problema? El problema es llevarlo a un servicio de urgencia donde hay gran cantidad de pacientes, donde además si no tenía la influenza se la va a tomar ahí o se va a tomar el SARS-CoV-2, y por otro lado tener la situación en la cual, por ejemplo, uno llegue tarde y a lo mejor no consulte a tiempo. Y lo otro es que no olvidar que no son las únicas enfermedades. Además hay que tener en cuenta un poco cuál es la situación epidemiológica. Si hay mucha influencia circulando, la posibilidad de que eso sea es alta. Claro. ¿Bien? Y en el caso de ser mayores de edad, igual estar frente quizás a algunos síntomas, algunas molestias y bastante fiebre, ¿es lo mismo? Ver si es que estamos bien, nos sentimos bien, o realmente cuando ya hay la respiración realmente comprometida, fiebre muy alta. Sí, a ver, la fiebre no significa necesariamente gravedad, pero sí, por ejemplo, hay cosas que a lo mejor se podrían evaluar y mucha gente ya con esto del SARS-CoV-2 compró, por ejemplo, o tienen estos saturómetros, ¿ya? Que se ponen en el dedo y si alguien... lo habitual es que saturen, dependiendo de la condición, entre 99 y 95%, pero si ya bajan de 93, 92, eso ya no es normal. Salvo que sea alguien con patología pulmonar. La otra situación es, por ejemplo, la frecuencia cardíaca. Si alguien tiene más de 100 por minuto, eso ya es de más cuidado. Y la frecuencia respiratoria, que habría que tomarla en un minuto. ¿Cuántas veces uno respira por minuto? Son cosas que a uno le podrían ayudar a tomar una decisión. Que de hecho lo usamos también en los servicios de urgencia como criterios de hospitalización. ¿Algunas recomendaciones finales para todas aquellas personas que hoy nos están acompañando?
Bueno, probablemente vamos a tener mayor cantidad de influenza que la que tuvimos los 2 años precedentes, porque las medidas que se usaron para el control de COVID fueron las mismas que ayudan a evitar la circulación de los otros virus respiratorio syncytial, adenovirus, virus influenza. Por lo tanto, al relajar las medidas, probablemente tengamos mayor cantidad de casos, pero yo diría que la recomendación, primero, vacunarse. Segundo, en los espacios abiertos, es cierto que podría a lo mejor ya desaconsejar el uso de la mascarilla, que no es desaconsejar, sino que no sea obligatorio, pero en los espacios cerrados sí utilizarla, en los centros comerciales, en los colegios, en los centros sanitarios, para qué decir eso, nosotros los vamos a seguir usando. Probablemente nosotros vamos a ser los últimos en dejar la mascarilla, pero dar una señal de que esto nos sirvió para afortunadamente bajar la tasa de influenza. De hecho, el 2020 tuvimos una tasa de vacunación altísima y tuvimos una cantidad de casos muy bajos, pero además porque el uso de mascarillas, el lavado de manos y el uso correcto de pañuelos desechables ayudó mucho, no solo a contener el COVID, sino que además influenza, adenovirus, virus respiratorio syncytial, en general lo que son los virus respiratorios. Le agradecemos enormemente la posibilidad de esta conexión con nosotros. Aquí en el Matinal creemos que se hace imprescindible el analizar, ¿cierto?, tantas preguntas que tenemos y que gracias a ustedes como especialistas pueden ayudarnos a abordar de mejor manera todos estos temas de la salud. Que tenga una gran semana por delante y muchas gracias por estar con nosotros. Y muchas gracias a ustedes y qué bueno que hagan este tipo de programas, porque uno de los grandes problemas que tenemos los médicos, los que trabajamos en el área de la salud, es que a veces no explicamos con términos fáciles. Y ustedes Exacto. pueden hacer esa traducción para que la persona que no está en el ámbito de la salud sí pueda entenderlo, porque esto no sacamos nada con medicalizarlo y llevarlo solo a lo que es servicio de urgencia, sino que tenemos que educar a la población, pero de una manera fácil. Exacto. Y eso es tremendamente importante que ustedes lo hagan. Así que muchas gracias a ustedes, porque así hacen que nuestro trabajo no sea una situación de estrés permanente, en una situación casi al borde del colapso, y nos puede ayudar mucho a que podamos atender, porque además tenemos una serie de otras patologías, infarto del miocardio, diabetes descompensada, enfermedad reumatológica, enfermedad oncológica, etcétera, que se nos provocaron una lista de espera enorme, y es importante también eso poder solucionarlo. Así que muchísimas gracias a ustedes. Nosotros de verdad muy agradecidos de sus palabras, creemos que ese es el principal objetivo de este programa, el acercar de manera simple a la gente en todo lo que tiene que ver con el ítem de la salud, que no verlo como algo negativo, sino que como algo que ocurre y de la manera más simple poder hacer que ellos vayan comprendiendo temas como en este caso la influenza. Así que un abrazo grande, doctor, muchas gracias y nos vemos en una nueva oportunidad.